Y vamos a empezar con la pregunta de rigor. ¿Dónde se inició el papado? La Biblia, muchos de los católicos dicen, Yatensi, que está basado bíblicamente en Mateo, capítulo 16, versículos desde el 16 hasta el 19. Y leo lo que dice la palabra de Dios. Mateo 16, de 16 al 19. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesucristo, cuando dijo estas palabras a Pedro, ¿significaba que Pedro iba a ser el fundamento de la iglesia? ¿Significaba que Pedro iba a ser el sustituto de Jesús? ¿Significaba que Pedro iba a ser el primer papa, Yatensi? Una muy buena pregunta, David y Arturo. Mire, permítame hacer una crítica a las traducciones. La Biblia no tiene error, porque es inspirada por Dios. Pero no tiene error cuando fue inspirada en los idiomas originales. En el Nuevo Testamento, en el griego jónico, ático, ptolomaico, en el Antiguo Testamento, inclusive en el paleohebreo, en el antiguo hebreo que fue el cananeo, que hablaba en la antigua Palestina, en Canaán, y después en el hebreo aramizado, el hebreo antiguo que usó la letra, los caracteres del arameo, que se hablaba en Siria. La palabra de Dios, cuando fue inspirada en las lenguas bíblicas, que ya son muertas, bueno, aunque se habla el hebreo o el griego, pero tienen otras estructuras gramaticales, aunque sí mantienen la misma línea, ahí se usó esas lenguas para inspirar el texto. Pero ¿qué pasa? Cuando se traduce a otras lenguas, al siriaco en la antigüedad, al latín en el siglo V, a las lenguas vernáculas en el siglo XIV, XV y XVI, como el español, el inglés, etcétera, francés, ya las traducciones no son perfectas. En lingüística no hay ninguna traducción perfecta. Entonces, uno puede criticar las traducciones de cualquier versión al español, cualquiera, ya sea el inglés o el español, ya sea Reina Valera, Jerusalén, cualquiera. Pero no podemos criticar la palabra de Dios escrita en la lengua antigua en su momento apropiado. Donde sí hay fallas son traducciones y manuscritos. Perfecto. ¿Qué quiero decir con esto? Precisamente aquí hay una falla ya. Bueno, también hay que aclarar que no tenemos los originales de Mateo ni de Marcos, porque desaparecieron. Antiguamente la conservación de textos, de papeles, de papiros, de piedras, de ostracas, de esferos que no eran esferos, eran ramas de árboles, eran instrumentos escriturarios bastante fácil de corromperse, de destruirse. Y no había tener con fotocopiadora. Usted escribió un texto antiguo y la única forma de conservarlo era volverlo a copiar, volverlo a transcribir. Así se conservó o se conservaron las Sagradas Escrituras. Vamos a la pregunta. La traducción es bastante compleja. En uno de los manuscritos del siglo V, en griego, uncial, mayúscula, dice, la palabra Pedro en griego es Petros, o también neutro Petron. Petron significa piedra o roca. El plural es Petra, piedras o rocas. Perfecto. En un manuscrito, el manuscrito Vaticanus, en griego dice Pedro, o sea, Petron, sobre esta piedra edificaré eclesia, la iglesia. Y se ha traducido en latín como singular, Pedro, sobre esta piedra edificaré, o sea, como decir, la iglesia. Y así se tradujo al latín, y el latín se tradujo al español y a otras lenguas, como el inglés. Pero en otro manuscrito del mismo siglo, inclusive años más antes que el manuscrito Vaticanus en griego, que se llama el Manuscritus Sinaiticus, no dice singular Petros o Petron, dice Petra. O sea que la traducción de este manuscrito sería, Pedro, sobre estas piedras, rocas, plural, edificaré mi iglesia. Tenemos un problema en papirología. ¿Cuál de las dos versiones le hacemos casos en el griego? Si el que está en singular o está en plural. Ahora, para hacer el estudio más corto, le voy a responder.
Los papirólogos actuales de hace 30 años para atrás ven mucho más fidelino, más original el manuscrito sinaítico. O sea que la traducción correcta sería: Pedro, sobre estas piedras edificaré mi iglesia. O sea que Jesús está diciendo sobre el fundamento de los apóstoles, sobre sus discípulos, que eran los primeros cristianos, eran los discípulos, va a ser la iglesia. O sea que en el papiro sinaítico, Jesucristo no está endiosando a un hombre en singular, sino que está diciéndole sobre ustedes, apóstoles, o discípulos, o seguidores míos, edificaré la iglesia. Eso es lo razonable. Entonces, ya los papirólogos no le dan importancia al papiro vaticano, donde dice sobre esta piedra en singular. O sea que esa traducción ya ha sido superada. O sea que lo que acabas de decir es que lo que Jesucristo estaba diciendo sobre la doctrina de los apóstoles, que era la enseñanza de Jesucristo hacia ellos, iba a ser edificada la iglesia. Sí, señor. Que es lo que dice Mateo 28, 19 y 20, y que es lo que dice la palabra de Dios, Hechos 2, 42. Sí, señor. Y preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y después, posteriormente, el mismo Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Sí, pero antes de eso, Yatensi, permitime añadir esto. Cuando yo leía este pasaje que acabamos de citar sobre supuestamente Pedro nombrado como primer papa, que tanto ha servido de caballito de batalla para que la Iglesia Católica catapulte el papado como la representación de Dios en la tierra, yo muchas veces al leerlo lo entendí de esta manera. ¿Sabes cómo? Cuando le preguntan, dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Jeremías, que eres Elías, que eres uno de los profetas. Listo. Y ustedes, muchachos, les dicen los apóstoles, ¿quién dicen que soy yo? La opinión para Jesús, la más importante, era saber qué piensan sus talmidim, sus discípulos, no qué piensa la gente, sino qué piensan los más cercanos a él. Y él dice: tú eres Yeshua HaMashiach, Ben Elohim, tú eres Jesús el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bien, entiendo yo que Jesús lo que les dice, eso, Pedro, la piedra sobre la que edificaré mi iglesia son las palabras que acabas de decir, que yo soy el Mesías, porque ese es el fundamento de la iglesia que cree que Jesús es el Mesías. Claro. A mi modesto entender, la piedra que sustenta a la iglesia es la creencia en que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios. Y el mismo Mesías dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Por tanto, el fundamento de la iglesia, más allá de los apóstoles, me parece que son las palabras de Pedro y no Pedro. ¿Y cuáles fueron las palabras de Pedro? Reconocer el mesianismo de un Mesías esperado por tantos siglos, por Israel y por el mundo. Reconocer que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, y es el fundamento de toda la iglesia sobre la cual los mismos apóstoles contribuyeron. Los apóstoles no hablaron de sí mismos, hablaron de Jesús como Mesías. Por tanto, la piedra sobre la que se edifica la iglesia no es Pedro, sino el Mesías Jesús. Y los seguidores. Y seguidores. Podríamos decir también... Pero permíteme Sí, un segundito. perdón. Primera de Pedro 2.4 que citaba, dice: escuchen, los que piensan que Pedro era el primer papa, los que siguen creyendo eso, escuchen lo que Pedro dijo. Vamos a ver quién había sido la piedra. Dice, Primera de Pedro 2.4, acercándose a Jesús, Yeshua, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pero lo más impresionante es lo que dice Pablo ahora. Si el problema es traducir como piedra o como roca, a ver, vamos a ver si por ese lado también se nos evade la respuesta. Pero vamos a ver lo que dice 1 Corintios 10.4. El apóstol Pablo está hablando de la tipología de los judíos recorriendo en el desierto, de la alegoría, y dice 10.4 de 1 Corintios: y todos bebieron la bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, ¿cuál había sido la roca sobre la que se edifica la iglesia? Yeshua el Mesías, punto. No es ni siquiera Pedro. Y no olvidemos esto, y perdóname que me adelante un poco, porque Pedro después de eso negó 3 veces a Jesús. Entonces, ¿qué hacemos? Claro. O también podríamos decir que Jesús le está diciendo a esa piedra: Pedro, tú eres piedra, pero sobre esta roca, sobre Jesús. Y dense en cuenta, hermanos, que la iglesia de Cristo tiene el fundamento Cristo, pero tú, Yatense, tú, David, nosotros somos piedra que seguimos continuando edificando la iglesia. Acuérdense que en la palabra de Dios el libro de Hechos no tiene fin. Y todavía nosotros estamos escribiendo la historia de la iglesia de Cristo. Podríamos decir entonces que ciertamente Cristo es el fundamento y que Cristo no hizo ni tampoco dejó a Pedro como papa. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué razón los papas no se casan? Y Pedro era casado, y atención. ¿De dónde sale? El celibato. Ahora tú dices ¿por qué que no tienen los papas no se casan?
Porque no quieren que le pase lo mismo de Pedro, ¿Qué cosa? tener suegra. Mire, Comencemos. sobre, bueno, para terminar la respuesta a la primera pregunta, que es una pregunta bastante importante, la respuesta es también muy importante. Hay dos hermenéuticas que estoy muy de acuerdo con David, una lectura bastante buena, una hermenéutica del texto. Una cosa sí estamos seguros, podemos aceptar varias interpretaciones, pero menos decir que el texto apunta que Pedro es la roca como papa. Hay el tema de las traducciones de Petros Petra, eso es una explicación técnica, también está la explicación hermenéutica que es muy apropiada y la comparto David, que se une las palabras de Cristo con sus seguidores. O sea, la iglesia tiene el fundamento en Cristo y también se va tomando fuerza con los auténticos seguidores, que también es parte de la iglesia, y estamos muy de acuerdo con esto.